Esa que está trabajando ahí soy yo, Mónica. Mi ilusión en la vida es escribir guiones para televisión y, por qué no, para grandes películas de cine. Por eso estoy estudiando escritura de guiones. Ahora mismo estoy repasando una presentación que habla de la estructura dramática en 3 actos. Todo nace, crece y muere. Así es la naturaleza, así es la vida humana, y así sucede en toda narración. La idea resulta sencilla, pero si nos detenemos a mirar más de cerca, resulta un poco compleja. Hace ya más de 2000 años, un filósofo griego llamado Aristóteles, en un libro que se llama La Poética, analizó las antiguas tragedias griegas, para explicarnos que el obrar humano y todo relato tiene una estructura en 3 actos: planteamiento, desarrollo y desenlace. Y eso es válido para cualquier tipo de narrativa: literatura, teatro, televisión y, por supuesto, el cine. Los 3 momentos, planteamiento, desarrollo y desenlace, se articulan en 4 nudos o acciones dramáticas que se presentan a lo largo de la trama de una historia: detonante, punto de giro 1, punto de giro 2 y clímax. Miremos más de cerca el planteamiento. Imagínense la siguiente trama. En una pensión antigua, una casona grande junto a una torre de campanario de iglesia. 3 huéspedes reciben cada uno un sobre. Cada sobre contiene una pista diferente para encontrar un tesoro. Luisa es una mujer sexy, astuta, calculadora y coqueta. Una mujer fatal. Juan es un hombre adulto, torpe, de carácter agresivo. Está enamorado de Luisa y es el villano. Carlos, el protagonista de la historia, es un hombre adulto, atlético y galán. Es el novio de Luisa, ingenuo y confiado. Se deja engañar fácilmente. Aquí inicia la trama de esta historia. 3 personajes reciben un sobre con información diferente y han sido motivados a iniciar la búsqueda de un tesoro. Este es el detonante de la historia. Es el momento preciso en que se rompe el equilibrio del orden en la vida de los protagonistas, asoma el conflicto y surge una necesidad. Pero sigamos con la historia. Luisa aprovecha un descuido para quedarse con el mapa y el sobre de Juan. Huye. Juan desafía y golpea a Carlos para apoderarse del mapa. Carlos, por supuesto, decide perseguirlos cuando descubre que le han robado el mapa. La historia ha tomado un giro inesperado. Estamos en el punto de giro 1. Una vez inicia la historia en el detonante, el conflicto comienza a desarrollarse hasta llegar al punto de giro 1, que es un evento inesperado, donde el personaje toma una decisión para alcanzar su objetivo. Hemos llegado al final del planteamiento. El conflicto evoluciona y entramos al desarrollo de la historia. Miremos el caso de una película. C'è Ricci? 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 Ladrón de bicicletas es una de las películas más representativas del neorrealismo italiano. Cuenta la historia de un obrero en paro en la Roma de posguerra, que consigue un trabajo pegando carteles a condición de que posea una bicicleta, pero él no la tiene. Subito no. Estamos en el detonante. El orden en que se encontraba la vida del personaje se ve alterado. Antonio Ricci encuentra trabajo, pero surge un conflicto. Conocemos la carencia del personaje y queremos saber cómo va a resolver su situación. Sono lenzuola, 6 pezzi. Sono di lino, e cotone. Antonio Ricci recupera su bicicleta que tenía empeñada. Un momento. Sale contento a la calle en su primer día a trabajar y sucede lo imprevisto. Le roban la bicicleta. Antonio Ricci sale corriendo detrás del ladrón, pero no lo alcanza. Sin embargo, decide hacer lo necesario para recuperarla. Estamos en el punto de giro 1.
El conflicto evoluciona y el personaje toma una decisión. La historia está planteada. De aquí en adelante suceden una serie de peripecias que nos llevarán a un sorprendente final. Resumiendo, el planteamiento es la primera parte de toda obra narrativa. Consta de al menos un detonante y un primer punto de giro. En el planteamiento conocemos a los personajes, el escenario en el cual se desenvuelven, sus motivaciones y el conflicto que enfrentan. Volviendo a mi pequeña historia, veamos cómo se desarrolla el conflicto planteado al inicio. Recordemos, Juan salió detrás de Luisa, Carlos despertó aturdido de la golpiza que recibió, se levanta, va tras de ellos. Comienzan las peripecias para Carlos. Las peripecias son giros inesperados que cambian el curso de las acciones y provocan una reacción. Carlos sigue un par de pistas que va encontrando. Su motivación es clara, pero en el camino encuentra dificultades. Aparecen las peripecias que enfrenta el personaje para resolver la historia. Las pistas que encuentra Carlos en el camino representan las peripecias del desarrollo o nudo de la historia. Son las situaciones que vive Carlos antes de llegar al enfrentamiento esperado con Juan y Luisa. Las pistas son un acertijo que debe resolver Carlos para poder avanzar en la historia. Acercarnos a la resolución de la historia. Estamos en el punto de giro 2, un evento inesperado que vuelca la historia hacia la resolución. Hemos llegado al clímax de la historia. La lucha a muerte entre Luisa, Carlos y Juan. El clímax es el suceso más importante de la historia. Resuelve la trama en el momento de mayor intensidad dramática. Da inicio al acto final. Tu hai fatto la denuncia e stai a posto. Volvamos sobre la película El ladrón de bicicletas. Che non ti fidi manco di me? Fermatelo! Al ladro! Al ladro! Non lo so, non lo conosco. Ma per giovanotto che era lì, con voi, sotto l'arco. A voglia giovanotti, a porta portite tutto l'arco. No, via qua. Io non ci Ma io sto non bene devo a galla e lasciami Io vedere. ci devo parlare. Ma lasciami vedere. devi Filippo. stare. Ah, ragazzi, fermi un po'. Guarda. Luego de que roban la bicicleta, Richie vive una serie de peripecias que desarrollan la historia. En algunos momentos la historia parece avanzar y en otras, por el contrario, parece retroceder. Ma mi devi ridare la bicicletta. Finalmente, Richie descubre al ladrón y lo atrapa. Se enfrenta a todo el vecindario que actúa como cómplices. Con la ayuda de un policía logra allanar la casa. Pero la bicicleta no aparece y Antonio Ricci, cuando más cerca se creía de recuperar la bicicleta, debe resignarse a la pérdida de su bicicleta. Nuestro héroe se aleja abruptamente de su objetivo. Estamos en el segundo punto de giro. A partir de aquí se precipita el final de la historia. Antonio Ricci está desesperado. Una intensa lucha interior se desata en él. Sentimos que algo grave sucederá. Luego de mirar reiteradamente una bicicleta sola, decide robar él mismo una bicicleta. Pero es atrapado en el intento por una turba de gente que lo acorrala. Estamos en el clímax de la historia. La historia se precipita a su resolución, se da paso al desenlace. Antonio Ricci es dejado en libertad por el dueño de la bicicleta, que se apiada ante la presencia del hijo. Un final con sabor a tragedia para el protagonista. Antonio Ricci se somete a la vergüenza y humillación delante de su hijo, mientras se desvanecen las esperanzas de recuperar el trabajo. En el desenlace se precipita el final de la historia.
se resuelve el conflicto, sea que el personaje alcance o no su objetivo, manifiesta un nuevo orden y nos deja un mensaje. Veamos los alborotados buscadores de tesoro. Los tesoros encierran siempre un misterio, y cuando son perseguidos con una ambición desmedida, lo más probable es que terminen en tragedia. Claro que otros menos ambiciosos a lo mejor lo encuentren y se beneficien de él. Sorpresas te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas te da. Todas las historias nos dejan al final del tercer acto un mensaje, una reflexión. Ese es el objetivo último en el desenlace de una historia, lo que el autor ha querido decirnos a través de su historia.